daba las explicaciones pertinentes. Y ahora nos vamos con un invitado muy especial, el doctor Omar Bula Escobar, amigo de esta casa, para que nos hable de un tema muy delicado, el espionaje ruso en Colombia. Doctor Omar Bula, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Como dijo usted, me siento de la casa. Muchísimas gracias y a la orden. Es que usted es de la casa. Doctor Omar Bula, hemos estado muy preocupados con la presencia de rusos en Colombia. No sabe uno qué es lo que están haciendo aquí, pero que aparecen mezclados en operaciones ilegales y en operaciones que tendrían la tendencia de desestabilizar al país. ¿Cuál es, usted que es tan bien enterado, la noticia que nos puede dar sobre este particular, los rusos en Colombia? Bueno, doctor Londoño, muchas gracias. Yo creo que siempre hay que poner las cosas en un contexto más amplio, sobre todo a raíz de lo que está pasando en Ucrania en este momento. Más que nunca el mundo está interconectado políticamente, aparte de económica, tecnológicamente, y todo lo que pasa en otro lado del mundo puede repercutir sobre otras regiones, en este caso específicamente el problema que hay entre Rusia y Estados Unidos en este momento está redefiniendo en gran medida alianzas a nivel del mundo entero. Lo vemos en términos de el apoyo que le han dado o no le han dado a Rusia a algunos países por su intervención en Ucrania. Se están redefiniendo muchísimas alianzas ahora, desafortunadamente, bajo una sombra muy parecida a la de la Guerra Fría, grandes bloques, ¿no? Grandes bloques de potencias. El mundo básicamente había sido relativamente multipolar durante las últimas 2 décadas, ahora se están concretando grandes bloques. Por un lado, sin lugar a dudas, Rusia y China. Rusia se está acercando mucho más a China por la reacción de Occidente, y en el propio Occidente muchos puntos de vista sobre esa guerra y sobre la influencia rusa en los países, en cada país en particular. En el caso de América Latina tenemos a Argentina, que se ha acercado muchísimo a Rusia. El presidente Fernández estuvo en febrero en Rusia, igualmente el presidente Bolsonaro. No olvidemos que si cogemos América Latina en términos de apoyo o por lo menos abstención para condenar a Rusia, tenemos muchos. Tenemos a Cuba, tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela. Ahora la visita de Bolsonaro muy simbólica, la visita de Fernández muy simbólica. Gran parte de la región que ha tomado un giro a la izquierda, sin lugar a duda, ha cambiado su relación con Estados Unidos, y Estados Unidos está reaccionando de manera tardía, realmente, porque ya se han instalado tanto rusos, chinos, iraníes, turcos en la región desde hace muchos años. Hezbollah, grupos del crimen organizado, ahora está tratando de reacercarse de manera, como digo yo, ya post factum a Venezuela, por ejemplo, pues ofreciéndole quitarle algunas sanciones para que se aleje un poco de Rusia. Todo eso es muy fluido en este momento. Ahora, esto es muy importante verlo desde 2 ópticas. Una, la óptica formal, gubernamental, y la posición de los gobiernos, que no siempre coincide con sus acciones. Hoy en día, sobre todo, y en el caso de Rusia, más aún. Rusia sigue sin lugar a duda lo que se llama el realpolitik, que es buscar sus objetivos de manera muy directa, independientemente de ética y moral, y trafica armas a América Latina, también vende armas oficialmente. Es obvio que Rusia ha armado a Nicaragua, a Venezuela, más de 11.000 millones de dólares durante los últimos desde el 2006 más o menos. Inclusive con Chávez ya había proyectos de armamento de los rifles Kalashnikov para ser fabricados en Venezuela, y ya sabemos que hay una cooperación muy clara. Ahora la cooperación militar entre países se da, ¿no es cierto? Estados Unidos también le vende armas a otros, Japón, la Unión Europea vende armas, los países bilateralmente hay un mercado de armas, sin lugar a dudas. El problema es qué se hace y cuál es el objetivo de esas ventas de armamento. Aquí hay varias ópticas. Una, la de el posicionamiento de Rusia
geográfico en la falda de los Estados Unidos, como la OTAN llega prácticamente hasta Ucrania, o quería llegar a Ucrania, por lo menos hasta Polonia. Entre Varsovia y Moscú hay 12 y media horas de vuelo, pues eso es lo que hay entre La Habana, o si cogemos Caracas, ¿no es cierto? Se posicionan geográficamente con esta nueva guerra de bloques en el jardín trasero, como le llaman algunos, de los Estados Unidos. O sea que esto no tiene nada de nuevo, ¿no es cierto? Estos son los aliados de la Guerra Fría. No implica que Rusia comparte ideologías con Nicaragua, con Cuba, etcétera. Es simplemente una búsqueda del poder con base en este concepto de realpolitik, donde ha tratado y ha ganado muchísimo terreno en toda la región a través de intervenciones. Y pasamos al otro lado de la moneda, que son por el lado del crimen organizado. Es que si nosotros no nos acordamos de que Colombia es el primer productor mundial de cocaína, y que junto con Venezuela constituimos una de las mayores plataformas del mundo del crimen transnacional organizado, y que esa falta de control del mercado de la droga no solo se traduce en resquebrajar las instituciones, en corromper los procesos democráticos, ¿no es cierto? Pues básicamente lo que tenemos aquí son todos los grupos mafiosos, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que la Bratva, o la mafia rusa, es la primera del mundo y tiene presencia en muchos de los países de la región, sobre todo los países de la región que exportan cocaína, ¿no? Tiene presencia en Centroamérica muy amplia desde hace mucho tiempo, presencia en nuestra región, en la triple frontera al sur de América Latina también, y ahí es donde salen todas estas cuestiones del pitufeo, que se llama smurfing. El smurfing es una de las modalidades de lavado de dinero que consiste en fragmentar grandes sumas de dinero, depositarla en cuentas varias por debajo del límite sobre el cual se debería reportar, los famosos $10,000 que uno reporta cuando entra a Estados Unidos y a muchos otros países, que son mecanismos de control. Pero esta mafia actúa de dos maneras, independientemente como mafia, pero por otro lado también se sabe que Rusia y el gobierno ruso tienen una relación muy particular con su mafia, en la medida en que, inclusive en España, un fiscal lo acusó de ser un estado mafioso a Rusia, porque de alguna manera Putin sí maneja la situación y sí controla la mafia, pero lo que hizo fue cambiarles las reglas, en el sentido de que mientras que no afecten su estructura de poder, y si van muy lejos pues les va mal, ellos pueden operar, al punto en que la corrupción es tal en Rusia, y el amalgama que hay entre Estado y mafia es tan grande que es muy difícil de distinguir cuáles operaciones son puramente criminales o cuáles tienen algún tinte adicional, como por ejemplo de espionaje político. Y eso pues solo lo saben solo lo saben los rusos realmente. Ahora, sin duda alguna, en términos de alianzas, Rusia está mucho más cerca, tanto desde el punto de vista del gobierno como de su propia mafia, de los grupos guerrilleros o narcoguerrilleros de izquierda de la región. Cuando hablan, por ejemplo, del hecho de que podía tener contactos aquí en Bogotá con las marchas, etcétera, pues esos contactos no vienen. Para mí, el análisis no debería empezar por el canal gubernamental, sino por el canal del crimen organizado. Es que nosotros los tenemos aquí presentes. Desde el 2004 se sabe que las FARC estaban beneficiándose de armas de los grupos del crimen organizado ruso, ¿no es cierto? O sea que las armas no solo se venden oficialmente, y Rusia, como mencioné, ha armado a muchos de los países de la región con todo tipo de armamento y bastante sofisticado, incluyendo estos radares de los cuales se hablan, etcétera. Pero además se le ha permitido, ¿no es cierto?, esta permisividad de Colombia, que nunca hace nada por la droga, nadie la tiene ni siquiera de primera en la agenda, que es una cosa espectacular, para mí aterradora. El primer productor mundial de cocaína del mundo no tiene como prioridad obvia, de primero en la agenda, la lucha contra la cocaína, que no es, obviamente, que beneficia a muchos y hay muchas cosas por detrás, pero el hecho es que esta genera además esta presencia
muy incómoda de muchísimos grupos que trafican con droga. La Bratva rusa precisamente es uno de los grandes puentes de droga hacia el Asia e inclusive hacia Europa. Y tenemos a otros, a Hezbollah, Irán, etcétera, porque cuando se habla, aquí no se debe hablar en términos generales no solo de Rusia, sino además de China, que está por detrás y de la cual se habla poco también por su sigilo, pero también de Irán, ¿no es cierto?, que lo que dicen también contribuye a todo este setup, a todo este montaje de vigilancia que se montó en la frontera con Colombia. En general, lo que yo veo un poco desde el punto de vista analítico es subestimar el hecho de que somos esa plataforma del crimen transnacional organizado que mueve presupuestos mayores que los PIBs de muchos países de la región, y decir que es una cuestión simplemente entre naciones y que se trata de exclusivamente de geopolítica, de movimientos tectónicos, como yo mismo mencioné anteriormente, pues le faltaría la mitad del análisis si no entramos en lo profundo, o lo profunda que es la penetración del crimen organizado en nuestra región y particularmente en Colombia y Venezuela, con sus alianzas con el ELN, con sus alianzas con las FARC, básicamente el crecimiento, y no quiero aquí hacer un análisis de espectro político, es un hecho que el crecimiento desde el chavismo y de la izquierda en América Latina, o de lo que llaman izquierda hoy en día, que está muy integrada con el crimen transnacional organizado. Vemos a Diosdado Cabello hablando que sobre todo propaganda, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que se invada Colombia como se invadió a Ucrania. Se hace mucha propaganda y se hacen muchas amenazas en estos contextos, son amenazas disuasivas en general. El hecho es que, un paréntesis, algo que no dije antes, en el 2008, cuando Rusia intervenía en Georgia, fue cuando pasaron, y unos años después también, ante la protección de su territorio, mostraba algunos signos de fuerza en América Latina. Los famosos Tupolev pasaron por encima de Colombia, y esas son muestras de fuerza, básicamente, ante lo que ellos llaman el acercamiento indebido de la OTAN a sus propias fronteras por el otro lado del mundo. Volviendo a lo del crimen organizado, entonces, como le menciono, una cosa es lo que dice la embajada, y efectivamente puede no haber una política de estado de intervención inmediata, ¿no es cierto?, pero sí una de disuasión, porque al fin y al cabo, que lo sea o no lo sea, y dudo que lo sea hoy en día, pero se dice que Colombia es el mayor aliado de los Estados Unidos. La política exterior colombiana ha sido muy jabonosa, ¿no es cierto? Estamos con los unos, no estamos ni aquí ni allá, ¿no es cierto? Estamos con China, estamos con Estados Unidos, o sea que yo no sé, a veces el no tomar partido también hace que paguemos el costo, y sobre todo cuando no tomamos partido con relación al crimen transnacional organizado. No sé si usted sabe, doctor Londoño, y si los colombianos saben, que las cifras del crimen transnacional organizado se cuentan en trillones, ¿no es cierto? Y son cada vez más, es el mundo subterráneo, por ende no tenemos toda la información que deberíamos tener, pero Colombia es el meollo, ¿no es cierto? Obviamente hay otros países como también Afganistán, por su heroína, etcétera, pero sin lugar a duda, y cuando usted ve los mapas de la expansión del crimen transnacional organizado en el mundo, Colombia está en el corazón, y sobre todo esa frontera colombo-venezolana. Ahora, ¿cuán posible? Y espías rusos hay por todas partes, ¿no es cierto? E inclusive el pitufeo se ha hecho hasta en Bélgica. Hubo también, creo que fueron 4 millones de euros a través del pitufeo. Esto es una estrategia común de lavado de dinero. Ahora, no, hay que verlo entonces de manera muy diferenciada. Una cosa es la actividad per se del pitufeo, otra cosa es cuánto puede contribuir efectivamente a la desestabilización de Colombia, sea por sus alianzas con estas primeras líneas o con estos grupos. Esto está por verse. Yo personalmente creo que si se trata de la posición oficial del gobierno, de una guerra declarada básicamente y respaldada por Rusia, por ejemplo, de Venezuela contra Colombia, dudo mucho porque Rusia no puede abrir no tiene, a mi modo de ver, la capacidad de abrir dos frentes, y está bastante ocupado por allá a 10.000 kilómetros de distancia. Eso no excluye
primero que todo en este panorama geopolítico tan fluido, todo puede pasar. Yo creo que nadie esperaba esa invasión de Ucrania, una invasión territorial tipo siglo XX, o sea que no se puede excluir, sería muy difícil tener una bola de cristal para lo que va a pasar. El hecho es que Rusia sí se afirma, sí está motivada a reafirmar sus relaciones con la región, precisamente para equilibrar ese balance de fuerzas, ¿sí? En el sentido de que en Europa se le están acercando, pues ellos también se acercan con el respaldo de China, y la posibilidad de, como le digo, de una invasión, yo la veo muy difícil, ¿no es cierto? Como a pesar de que siempre hay vigilancia de lo que está ocurriendo en la región, no solo de los rusos, de los americanos también, aquí están todos representados, está el panorama global geopolítico está muy bien representado en varios países, Colombia y Venezuela, como le digo, están Irán, está Turquía, inclusive en Colombia hay otros países como Siria, Libia, regiones, ¿no es cierto?, donde tienen una especie de convergencia de diferentes poderes luchando todavía por el territorio, y desafortunadamente nosotros somos unos de ellos. Ahora, como le digo, el espionaje es una alianza, sea del crimen organizado o sea del crimen organizado encubierto por el gobierno ruso, con el ELN, las FARC, etcétera, etcétera, pues no nos debería sorprender que haya un proyecto de desestabilización, si es el proyecto de la ELN y las FARC. Es decir, para mí el problema surge por ese caldo de cultivo, esa permisividad que hay del crimen organizado, en la cual Rusia puede básicamente implementar su estrategia híbrida, en el sentido de que por un lado hay una formalidad de no invadir, etcétera, pero sí demostrar su fuerza y saber que está presente, y por otro lado el hecho de que sí, a través de otros canales informales, cuyos propósitos, obviamente los conocemos, los propósitos de Cuba, el de Nicaragua, etcétera, propósitos un poco no muy obsoletos, estamos en otra época, pero todavía hay una especie ahora hay una especie de renacimiento, ¿no es cierto?, como le digo, de esos grandes bloques en los cuales Cuba no ha cambiado, ¿no? Cuba siempre ha estado del mismo lado, y nosotros seremos siempre una presa potencialmente adquirible, digamos, en el momento en que se agrave la situación. Rusia es una presencia muy clara desde el punto de vista estratégico y geopolítico, y no se puede excluir que permanentemente hay intrusiones en otros ámbitos de la política nacional. Cuán firme es ese objetivo de desestabilizar. En todo caso, lo que sí se está viendo, y es la Embajada de Estados Unidos y la CIA y otros los que han informado al gobierno de Colombia sobre este avance de Rusia, lo que se está viendo es una, como mencioné al principio, una redefinición de alianzas y una necesidad, sin embargo, de estar vigilante, porque hay muchas armas de por medio, y como se ve ahora, las guerras convencionales como que regresaron al estrado. Y en el fondo de la escena, desde luego, la cocaína, que son factores que inciden en todo este proceso, que facilitan la tarea de los vigilantes o de los invasores, si se les quiere llamar de esa manera, que resultaría un poco cómica, rusos. No cabe ninguna duda de que la cocaína es la fuente de todos los males y es el principio de todas las alianzas indebidas. La cocaína, en la que se apoyan los que quieran hacer daño de algún género a Colombia. Con la cocaína se alía el ELN con el gobierno venezolano, y la cocaína es el principio de todas las desventuras, y a la cocaína, como bien lo dice el doctor Omar Bula, no se combate suficientemente. Y es que ni las Cortes ni el gobierno están dispuestos a librar esa batalla, entonces no debemos quejarnos de las consecuencias de perderla sin librarla. Doctor Omar Bula Escobar,
Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estas reflexiones magníficas sobre lo que significa el espionaje ruso en Colombia y sobre las posibilidades que tienen de una invasión, como usted dice, a 10.000 kilómetros de distancia, que es una distancia bastante considerable. Doctor Omar Bula, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, un placer como siempre y muchas gracias a todos los que escucharon y siempre a sus órdenes. Muy amable. Omar Bula Escobar, lo escucharon ustedes, es estrategia internacional y todas las desventuras parten de una base, de que la cocaína, el tráfico de drogas, lo que eso significa para el crimen organizado es el comienzo y más que el comienzo de todas nuestras desventuras y de todos nuestros peligros. La cocaína tiene que ser arrasada. Así como decía Escipión de Lendaes Cartago, nosotros decimos que la cocaína tiene que ser arrasada si Colombia quiere sobrevivir. Omar Bula Escobar, un gran analista político, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 7:09 a.m. Con estos dos llegó a 25 goles. En medio de semejante bar de